Vamos a ver entonces que lo que Dios repudia debemos nosotros también repudiar, alejarnos de eso. Debemos arrepentirnos cada vez que hacemos esas cosas que son abominación para Él, cada vez que pecamos, cada vez que le ofendemos. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho, y cuando usa la palabra abominación, habla mucho sobre la idolatría. Lo estudiamos en el libro de Éxodo, se recuerdan cómo su pueblo una y otra vez fue castigado. Dios trajo su juicio por la idolatría que habían en ellos. Lo estudiamos también hace varias semanas cuando expliqué Proverbios 16:5. Ese proverbio dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Dios repudia esa altivez de corazón. En ese mensaje lo describimos como arrogancia, como idolatría. Dios odia y repudia todo tipo de pecado así, porque la idolatría, la arrogancia es la causa de todo pecado. Es hacer las cosas a nuestra manera, es querer controlar las cosas, es querer nosotros llevarnos la gloria, robarle la gloria a Dios. Es cuando adoramos otras o otros por encima de quién es Dios. Por eso Dios castiga esta actitud, porque es rechazarle a Él. Es desobedecerle. Él es santo, Él es justo y como dice el proverbio, tiene que ser castigado. Él no puede tolerarlo. A la persona de altivez de corazón, la Biblia se refiere como el hombre, la persona perversa. El libro de Proverbios lo llama hombre de Belial, eso significa el malvado. Eso significa el diablo, la maldad. Dios entonces más que nada repudia al hombre perverso. Fíjese cómo dice Proverbios 3:32. Dice, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo del recto. ¿Ve ese contraste? Es como que dos polos opuestos. Como Él repudia al hombre perverso, pero tiene una amistad íntima con el recto. Vemos entonces, ¿quién es el hombre perverso? Si el hombre recto es amigo de Dios, tiene esa intimidad con Él, el hombre perverso entonces es enemigo de Dios. Por eso también es enemigo de los suyos. Esa es la razón por la cual el mundo persigue, rechaza al cristiano. Pablo explica quién es el hombre perverso, malvado. En 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es claro, ¿verdad? El hombre malvado no va a estar en la eternidad con Dios. Pablo entonces nos exhorta a que oremos para mantenernos alejados de la persona malvada, para mantenernos alejados del mal. Él dice así en 2 Tesalonicenses 3:1-3, finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Fíjese lo que dice. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Pablo describe a esta persona, a este hombre, como personas sin fe, personas que no creen en Dios, que ellos creen en ellos mismos, viven vidas egoístas en vanagloria. Fíjense entonces cómo dice Proverbios 16:28 y nos está dando ahora un ejemplo de esta persona. Dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa los mejores amigos. Porque ese es el fin de la persona malvada. Con mentiras, con chismes, traer división.
Dice que provoca contiendas. Eso es lo que quiere, con hechos, con palabras. Es hacer lo que pueda para dividir, para romper, es usar esas palabras que saben que hieren para atacar a esa persona. Y en vez de edificar, dividir. El hombre perverso entonces busca, incita el mal, no busca a Dios. Ellos, como vamos a ver, practican el pecado, aman el pecado. Por lo tanto, no tienen convicción y lo que buscan y disfrutan es el pleito, así como su padre, el diablo. El libro de Proverbios entonces nos explica en detalles cómo es que se comporta esta persona. En el capítulo 6 vemos 6 abominaciones al Señor que esta persona hace. Como vamos a ver, estas explicaciones son todas en pecados contra el prójimo. Maltratar al prójimo, y eso no nos debe de sorprender. Recuerden, cuando comenzamos esta serie hablamos del amor al prójimo. Hablamos y explicamos que cuando amamos al prójimo, cuando le servimos, cuando nos sacrificamos por ellos, como son personas que son a la imagen y semejanza de Dios, es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios mismo. Por lo tanto, cuando maltratamos al prójimo, cuando calumniamos, cuando creamos contienda, es como si lo hiciéramos a Dios mismo. Fíjense entonces que Dios no solo repudia el pecado, Él también repudia al pecador, al hombre perverso. Vamos entonces a los versículos de hoy. Están en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dicen así, dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En estos versículos vamos a ver esos pecados que son abominación a Dios. No todos, pero muy buenos ejemplos. Y eso lo vemos en los versículos 16 y 17. Pero más que nada en versículo 19 vamos a ver entonces quién es esta persona perversa, que es abominación para Dios. Como dije, Dios repudia el pecado y al pecador. Sin la persona pecadora no puede haber pecado. Como contexto, entonces, debemos de ir y ver esos versos antes del pasaje de hoy. Si vamos a Proverbios 6, 12 al 15, nos está hablando de quién es esta persona perversa. Nos describe quién es él, y en el versículo 5 nos dice entonces lo que le va a suceder. Los versículos 12 y 14 dicen, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Fíjense en estas descripciones aquí, que las hace usando partes del cuerpo humano. Habla aquí de boca, ojos, pies, dedos, corazón. Me pregunto, ¿está hablando aquí entonces de la pecaminosidad humana? ¿Está hablando aquí de nuestra naturaleza, lo que nosotros llamamos la carne? Pablo se refiere a esto como los miembros que nos lleva a la muerte. Es vivir de esa manera. Recuerda, el pecado da a luz cuando actuamos en la tentación. Ese actuar nuestro con nuestras manos, con lo que decimos, con nuestra boca, nos lleva al pecado. El teólogo Paul Eames lo describe así, dice, la carne es el instrumento a disposición del pecado. ¿Ven entonces por qué lo describe usando partes del cuerpo humano? Y Pablo lo dijo de esta manera, Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Es con nuestra carne que pecamos. Es la carne lo que nos lleva a la muerte. Proverbios 6:15, como le dice, nos habla entonces de lo que le sucede a este hombre perverso, al que no ama la ley. Es bien directo y dice, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Está hablando aquí del juicio de Dios. Ojo, no creyente, al que no se arrepiente, el juicio vendrá. En el pasaje de hoy, entonces, no se confunda con el primer verso, cuando dice 6 cosas que hay que odia al Señor y 7 son abominación. Esto es una manera de hablar, porque nos preguntamos, ¿son 7? ¿Son 6? Pero no necesariamente está tratando de darnos una lista de lo que es abominación al Señor, sino que es una manera poética de hacerlo, es lo que se llama una manera idiomática. Este proverbio se llama un proverbio numérico y es una manera para el autor captar la atención. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Un ejemplo de esto es Job 5:19. Dice, de 6 aflicciones te librará y de 7 no te tocará el mal. ¿Ven cómo es una manera de captar la atención? Y ahora que el autor ha hecho eso, ha captado nuestra atención, vamos entonces a ver esa lista que él nos habla. En los pecados él habla de ojos soberbios, de lengua mentirosa, de manos que derraman sangre inocente, de un corazón que maquina planes perversos, de pies que corren rápidamente hacia el mal. En cuanto al pecado, dice que es un testigo, el pecador dice que es un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Quisiera entonces que viéramos cada uno de estos por separados. Pero antes fíjese que estos actos que está describiendo de la persona que es abominación a Dios también está usando parte del cuerpo, las mismas partes. Dice ojo, lengua en vez de boca, pero es la misma cosa, manos en vez de dedos, otra vez lo mismo, corazón y pies. Y ahora sabemos por qué, porque es el actuar en nuestra carne que actúa en el pecado. Vamos a ver cada uno por separado y comenzamos entonces con ojos soberbios. Sabemos que aquí está hablando del orgullo, este es el primo hermano de la arrogancia, del egoísmo. Y como hemos discutido anteriormente, es la causa de todo pecado, es la causa de toda desobediencia, es la naturaleza humana. El orgulloso es primero orgulloso contra Dios, por eso le rechaza. El orgulloso quiere ser Dios, quiere ser primero. Como ya dije, quiere robarle la gloria a Dios. Esta persona entonces se sobrevalora a ella misma y subvalora a los demás, especialmente a Dios. Ve entonces con los ojos del mundo, viéndolo todo con egoísmo, con envidia, con rencor, con venganza. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La persona soberbia vive en el mundo, vive en arrogancia. Vemos entonces que Dios claramente repudia esta manera de ser, esta manera de actuar. El orgulloso lo que busca es autosuficiencia. Así como fueron Adán y Eva que buscaban esa autosuficiencia y por eso pecaron y por eso se ha corrompido el mundo. Es quizás entonces el pecado favorito del diablo porque sabe que esta es la raíz de todo otro pecado. Por eso él nos tienta a esa autosuficiencia, a que seamos arrogantes, a que seamos orgullosos. Por supuesto, esto es lo opuesto a lo que Cristo nos enseñó, a lo que Él nos modeló y como Él hizo cuando estuvo entre nosotros. Fíjese Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Ven que esto es el extremo opuesto a lo que es la soberbia. La humildad de Cristo y la soberbia del hombre son extremos completamente opuestos. Lo irónico es que fíjese que habla aquí de ojos soberbios. La persona soberbia está ciega en el mundo porque lo que ve es lo que él quiere. Lo que ve es lo que lo lleva a esos placeres, a eso que quiere tener, a eso que quiere hacer. Sus intenciones son egoístas y es la causa entonces de todo pecado. Por eso es que no se somete a Dios, por eso es que no se puede someter a las autoridades, por eso es que no puede arrepentirse. Ahora el pasaje entonces nos habla de la lengua mentirosa, que viene también del orgullo. Y Proverbios 12:22 nos describe esto también. Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Sabemos que Dios odia la mentira, repudia toda falsedad, en cualquier manera que se haga. Dios es verdad y en Él no puede haber mentira. Él no puede tolerarla. Entiende que no podemos esconderle nada a Dios, por lo tanto, cuando mentimos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, nos estamos mostrando lo necio que somos, porque a Dios no se le puede mentir, no se le puede esconder nada. La manera que hacemos y cuando mentimos, sabemos que viene del diablo, porque Él es el mentiroso, Él es el que pervierte, Él es el que confunde. Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es el que engaña, es el que confunde. Fíjese entonces que no es solamente mentir en palabras, es también vivir en la mentira. Cuando vivimos en el mundo, vivimos en una falsedad, vivimos en una mentira. Mentira entonces sabemos que produce más mentira. Es algo que lo que produce es destrucción, que lo que lleva es a la división. Romanos 1, 24, 25 dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La mentira ofende a Dios. La mentira te ofende a ti y al prójimo. La mentira siempre nos va a llevar a ser avergonzados. Y como dije, para mantener la mentira, entonces tenemos que hacer otros pecados. Tenemos que mentir, tenemos que hacer otros pecados para mantenerla. Pero tarde o temprano la verdad saldrá y vamos a ser avergonzados. Pero ¿hasta dónde llegaremos? Porque la mentira nos puede llevar a pecados como el homicidio. Ese es el próximo en la lista cuando habla de las manos que derraman sangre inocente. Aquí no está hablando solamente de homicidio, sino de cualquier acto que lleva al derramamiento de sangre. Por lo tanto, como el soberbio, vemos que el homicida desvalora a la vida humana. Porque para ellos no es otra vida, para ellos son un estorbo. Algo que está en el medio. Algo que hay que remover para continuar haciendo lo que quieren hacer. Es cuando la persona no acepta su responsabilidad, cuando necesita quitar del medio eso que impide hacer lo que él quiere, o lo que quiere tener, o lo que quiere hacer. ¿No es eso lo que sucedió con David?
Y Urías, que por su pecado con Betsabé, hizo ese acto de derramar sangre inocente. Nuevamente, esto comienza como los otros pecados, por arrogancia, por envidia. Esto es lo que el enemigo usa entonces para incitarnos, para tentarnos a hacer pecados como el homicidio. Primera de Juan 3:12 dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Lo hizo por envidia. Sabemos entonces que la envidia rechaza a Dios. La persona vive a sí mismo, la persona vive controlando, buscando beneficiarse a sí mismo, porque tiene un corazón que maquina planes perversos, y ese es el próximo en la lista, es abominación a Dios. Como sabemos, Dios repudia ese corazón arrogante, Dios repudia ese corazón egoísta. Aquí entonces es que comenzamos a ver quién es esa persona perversa, la persona que vive tramando el mal, la persona que vive en injusticia. El libro de Proverbios entonces es bien específico en las artimañas de esta persona, en cómo vive en la falsedad. Por ejemplo, Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. También Proverbios 20:23 dice, pesas desiguales son abominación al Señor, y una balanza falsa no es buena. Fíjense que estos proverbios se están refiriendo al abuso, al engaño que es a propósito, que es planeado adrede, es manipular la verdad para ese beneficio propio, riqueza, poder, fama. Constantemente la persona perversa entonces está tramando cómo abusar, cómo engañar. Así él está sirviendo a Dios, pero sirviendo al diablo y no sirviendo a Dios. No solo le rechaza a él, sino que está trabajando opuesto a la voluntad de Dios. Vimos cómo debemos alinearnos a la voluntad de Dios. La persona perversa trabaja opuesto a la voluntad de Dios. Por eso entonces es que maquina esos planes perversos. Y como dicen Proverbios, sus pies corren rápidamente hacia el mar. Esto es otra abominación para el Señor. Se recuerda que el pastor Félix nos decía mucho que a la oveja cuando cae en el lodo, no le gusta estar sucia. Brinca, sale rápidamente del lodo, se limpia, porque se siente incómodo. Sin embargo, el cerdo le encanta estar en el lodo, le encanta estar sucio. Si lo sacamos del lodo, si le limpiamos, la primera oportunidad que tenga, va a correr a ensuciarse, va a correr al lodo, y así entonces es la persona perversa. El mar es lo que quiere, el mar es lo que busca, y como eso es lo que ama, cuando aparece la oportunidad de hacerlo, corren sus pies a hacerlo. El que practica el pecado lo disfruta. El que practica el pecado lo ama. No se siente mal, por lo tanto no se arrepiente. Sí puede que sienta culpa, si es atrapado, si es avergonzado. Pero en cuanto pueda hacerlo de nuevo, especialmente si viene la oportunidad que cree que no va a ser atrapado, va a correr, lo va a hacer de nuevo. Su vida es camino de destrucción. Proverbios 15:9 dice, abominación al Señor es el camino del impío, y él ama al que sigue la justicia. Nuevamente vemos ese contraste. Esta es la vida. Esta es la manera de pensar de la persona perversa. Dios repudia a estas personas porque lo que ellos buscan es herir, abusar. Odian el bien y por consiguiente odian a Dios, le rechaza a Dios. Las últimas dos descripciones que vemos claramente entonces nos muestra cómo es esta persona. Dice que él es testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Familia, si hay algo que realmente describe al hombre perverso,
es un testigo falso que dice mentiras. Su vida es una mentira. Todo lo que dice es mentira, por lo tanto no se puede confiar en él. Como vimos hace varias semanas, falsos testimonios no ayudan en lo más mínimo, especialmente la calumnia, porque asesina el carácter de la persona. Cuando se mancha, cuando se daña la reputación de esa persona. Falsos testimonios, en vez de edificar, de solucionar, destruyen. Por eso es que Proverbios nos advierte, nos dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. Porque como vimos, Dios quiere que seamos honestos. Dios quiere que vivamos en la verdad, no en la mentira. Él es la verdad. Él es la luz. Por último, en la lista dice que el hombre perverso es el que siembra. O sea, el que trama, planta discordia entre hermanos. Si el primero, los ojos soberbios, son la razón general, sembrar discordia, entonces es como si agrupáramos todos juntos. Porque eso es lo que el hombre perverso busca. Dividir, romper, dañar. Se levanta pensando en cómo puede dañar, romper, en cómo alejarnos de Dios, en cómo crear división entre amigos, entre hermanos. Fíjense lo que Pablo dice que hagan con esta persona perversa. Tito 3, 10, 11 dice, al hombre que causa divisiones, o sea, que causa discordia, después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a él mismo. Él mismo se condena. Esto es porque la persona perversa, como ya dije, busca destruir con chismes, con calumnias. Disfruta el pleito y por lo tanto es instrumento del diablo. Solo hace el mal. Pero no solamente se conforma con él hacer el mal, sino que incita a otros a hacer el mal. Pervierte a otros. No le gusta ver a la persona recta y busca la manera de pervertirlo, de atraerlo y sacarlo de la verdad, de hacer daño, romper. Está haciendo entonces el trabajo del diablo en hacer sufrir y perseguir al creyente. El libro de Proverbios entonces es bien claro sobre esto. Proverbios 11:20 dice, los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. También Proverbios 15:26 dice, abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Iglesia, hemos visto aquí lo que Dios repudia. Vemos claramente que Él repudia a la persona perversa. Estos versos nos muestran cómo esta persona busca, disfruta, trama destrucción y maldad. Cómo es soberbio, cómo rechaza toda justicia, cómo sus motivos son egoístas, son perversos, cómo rechaza a Dios, cómo abusa del prójimo, cómo es instrumento del diablo. Por lo tanto, aman el pecado. Practican el pecado. Claramente entonces podemos ver por qué esta manera de vivir es abominación a Dios y es lo que causa su ira, es lo que desata su enojo, su juicio. Él odia el pecado, pero más que nada Él repudia al pecador. Recuerde, es el pecador el que va al infierno, no el pecado. Veamos entonces, ¿qué es el pecado? El teólogo Paul Ems lo describe así, dice, es una rebelión a Dios, una transgresión a la ley. Él dice, es el principio dentro del hombre, es la naturaleza nuestra, porque estamos corrompidos por el pecado. Todo pecado es primero a Dios.
Este rompe nuestra relación con Él, este nos ciega a la verdad. Por lo tanto, somos enemigos de Dios, amigos del diablo. Pero no crea entonces que el diablo es amigo suyo, porque el diablo lo que quiere es su destrucción. Por eso es que Dios odia el pecado de cualquier manera que se haga, como vimos, es abominación para Él. Por lo tanto, podemos decir que abominación es igual que pecado. Todo pecado es idolatría porque es la creación rechazando al Creador. Tristemente, sin embargo, el mundo minimiza el pecado. Lo llamamos enfermedad, lo llamamos un error. Decimos cosas como, ay, es que todo el mundo lo hace. En mi trabajo todo el mundo está haciendo eso. No, eso era antes, que era malo, ahora eso es normal. Mira, hasta en la televisión lo vemos. No está bien hacerlo. Todo el mundo en mi iglesia lo está haciendo. Eso no le hace daño a nadie. Lo minimizamos, es como la mentira, que decimos, es una mentira piadosa. Ay, es que si le digo la verdad, va a sufrir, le va a hacer daño. Por lo tanto, es mejor mentirle, lo hago por su bien. ¿Ven cómo a veces excusamos el pecado para entonces poder practicar el pecado? De igual manera, a veces culpamos a Dios. Es que Él no está en control. Es que Él me creó así. Buscamos entonces cómo culpar a otros. Cómo negar la responsabilidad y a veces culpamos al ambiente o culpamos la manera en que fuimos criados. Decimos, ay, es que así me enseñaron nuestros padres. Es que esa es la manera, lo que yo vi en mi casa. Ay, Pastor Donny, es que si usted supiera dónde fue que yo me crié, yo tuve que aprender a defenderme, por lo tanto yo soy de esa manera. Excusamos esa manera de ser. Pero se ha dado cuenta también que comparamos nuestros pecaditos, porque así los llamamos, con los pecados de otros pecadores. Decimos, ay, yo no soy como él. ¡Ah! Mira lo que él hizo. Yo no soy así, él es un asesino. Yo cometo errores, pero yo soy una persona buena. ¡Ah! Pero lo que él hizo, ay, él tiene que ir a la consejería. Comparamos quiénes somos, nos jactamos a veces diciendo, yo no soy como esa persona. Pero ¿qué tal si comparamos esos pecaditos que decimos que tenemos con la pureza, con la santidad de Dios? Ahora es inmenso, ¿verdad? Ahora vemos la maldad, la perversión que hay en nosotros. Dios es perfecto. Dios odia todo pecado, grande o pequeño, como le querramos llamar. Esto produce su ira. Recuerda, Él es santo. Él no puede tolerarlo. Él no es la causa del pecado. Tú y yo somos responsables por toda nuestra desobediencia, por cada uno de nuestros pecados. El pecado es serio. El pecado siempre tiene consecuencias serias. Piensa en el diluvio. Piensa en Sodoma, en Gomorra. Como Dios tuvo que traer su juicio por la maldad del mundo. Tristemente, el pecado continúa arrasando con el mundo. Porque este ha sido siempre el plan de Satanás. De destruir, de dañar, de pervertir. Y por eso es abominación para Dios. Hablemos entonces ahora del pecador. Ahora nos apuntamos a nosotros. Debemos entender que todo pecador es enemigo de Dios. Fíjese que estoy hablando de todos. Y eso nos incluye a ti y a mí. Todos estamos en guerra con Dios. Todos nos merecemos la muerte. Todos estamos separados de Dios y nacemos pecadores. No podemos no pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa, practicamos la maldad y por eso somos perversos, por eso somos hijos de ira. Todos entonces, creyentes y no creyentes, pecamos, nacemos pecadores y rechazamos a Dios, rechazamos su ley.
La diferencia es entonces que es Dios quien escoge quién va a recibir su misericordia. Recuerde cómo Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Es muy claro, ¿verdad? Todo pecado nos separa de Dios, pero a sus escogidos ahora disfrutan una relación con Dios, no por nada que hicieron, porque lo único que nosotros traemos a la salvación es eso, nuestro pecado es por la gracia de Dios. Sus hijos ahora son salvos porque Él envió a su Hijo amado a tomar nuestro lugar, a pagar ese precio que nos merecíamos. Dios entonces es quien en su soberanía, en su voluntad, Él escoge a quienes Él va a llamar, a quienes Él va a transformar en Cristo, y eso Él lo hace para su gloria. Pero entienda entonces que no podemos decir que somos hijos de Dios y amar y practicar el pecado. Eso no va. Es como agua y aceite, eso no está. Si somos de Dios, no podemos estar practicando el pecado. No podemos, por ejemplo, maltratar al prójimo, querer hacer daño una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, para ser cristiano no es solamente confesar lo que Dios quiere. Tiene que haber un cambio de esa vida perversa que teníamos practicando el pecado, amando la maldad, a una vida ahora sirviendo en Cristo. No es solamente el no hacer pecados grandes o luchar en las tentaciones, es también el odiar el pecado. Tenemos que odiar el pecado como Dios odia el pecado. Por eso, el cristiano peca, pero se siente mal. El cristiano peca, pero lo lleva en su espíritu a confesar, a arrepentirse. La persona perversa, por otro lado, disfruta, busca el mal. Esta es la manera de él vivir. En contraste, el cristiano vive una vida en servicio a Dios, en humildad. Pero el hombre perverso vive una vida en soberbia, sirviéndose a sí mismo. ¿Ven la diferencia? Pablo lo muestra así en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Juan describe estas dos personas en muy buenos detalles. Y me gusta, como dice, me gustaría que fuesen conmigo a Primera de Juan 3, 4 al 10. Primera de Juan 3, 4 al 10. Porque su descripción lo dice todo. Él dice aquí, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Se recuerda? Esa fue la definición que el teólogo Paul Ames nos dio. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Voy a repetirle eso, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios.
Es bien claro, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Bien claro, ¿verdad? El cristiano en Cristo es una nueva persona. Tiene ahora un corazón de carne que lo lleva a servir, que lo lleva a obedecer. Tiene el Espíritu de Dios en él que le muestra, le da convicción. Progresivamente entonces ama más a Dios porque está siendo santificado y por lo tanto odia más y más el pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso, cristiano, hoy vimos algunos ejemplos de lo que es abominación a Dios. Pero todo pecado, toda desobediencia a Dios es muerte, es separación con Él. Por el pecado tenemos una deuda con Dios. El mundo va a tratar de cegarnos, de confundirnos, de incitarnos y pervertirnos a caer otra vez en el pecado. El diablo conoce quiénes somos, nuestra naturaleza, y nos va a tentar con eso que sabe que nuestra carne quiere. Si no dependemos del Espíritu, nuestra naturaleza nos va a convencer de hacer lo que es abominable a Dios, a rechazarle, a desobedecerle en soberbia. Por eso tenemos que gritar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es una lucha diaria que tenemos. Cristiano, cada mañana, cada día tenemos que luchar con nuestra naturaleza, tenemos que luchar con el pecado, tenemos que matar esa tentación. En Cristo podemos. Él murió venciendo la muerte, venciendo el pecado. En Él podemos ahora hacer lo que es bien. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos muestra la verdad, nos lleva en el camino correcto, nos da la convicción cuando hacemos mal, para arrepentirnos, para confesar. Por eso es importante tener esa sensibilidad a Él, escuchar y recibir esa convicción de su Espíritu. Porque Él es el que nos abre los ojos, Él es el que nos lleva a confesar, Él es el que nos muestra nuestra necesidad de nuestro intercesor, de Cristo Jesús. Él es quien nos librará de este cuerpo de muerte. Dios hecho hombre murió, pagando Él en precio, por eso se llama el gran sustituto. Pero para poder estar en comunión con Él, tenemos que dejar de practicar el pecado, tenemos que dejar de amar el pecado. Pensemos entonces, ¿cuántos de estos pecados que vimos hoy hacemos nosotros? A veces diariamente. ¿Cuánto no hemos ofendido a Dios haciendo esas abominaciones? ¿Estamos practicando el pecado? ¿Amamos el pecado? Como cristianos, no podemos amarlo. Tenemos entonces que odiar lo que Dios odia. Si somos llamados hijos de Dios, su Espíritu debe darnos convicción para odiar ese mal. Si no es así, tenemos que escudriñar nuestros corazones. Es diariamente que debemos de ver dentro, bien dentro de nuestro corazón, buscar lo sucio que hay para que salga, para confesar, para arrepentirnos, porque no podemos amar la maldad. Como vimos hoy, practicar el pecado es amarlo y es abominación a Dios. Nos va a llevar a la miseria. Lo glorioso es que podemos estar agradecidos que aunque Dios aborrece estos pecados, cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Por ellos no merecemos la muerte, pero por su amor, por su misericordia, su ira fue derramada en Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A eso debemos de gritar aleluya.
Recuerda, Dios odia el pecado, pero no olvidemos que Él ama a los suyos. Él echó nuestros pecados al fondo del mar para no recordarse de ellos jamás. Pero sin embargo, esto no quita la consecuencia que hay por nuestra desobediencia. Cuando pecamos, herimos al prójimo. Cuando pecamos, nos herimos a nosotros mismos, ofendemos a Dios, nos alejamos de sus bendiciones, nos alejamos de su intimidad, angustiamos al Espíritu Santo. Cuando pecamos, nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual y dañamos entonces la comunión con Dios, nuestro intercesor. Por eso nuevamente escudriña tu corazón diariamente para que puedas ver cómo estás ofendiendo a Dios. Su Espíritu que mora en ti te va a llevar a confesar, a arrepentirte. Pregúntate diariamente, ¿estoy practicando el pecado? ¿Estoy luchando con la convicción del Espíritu Santo? Dios aborrece el pecado, aun los que consideramos pequeños. Diariamente examínate y aléjate de la abominación para Dios. ¿Y tú no, cristiano? ¿Entiendes la seriedad del pecado? ¿Entiendes que Dios es santo y que tu pecado es abominación para Él? ¿Entiendes que por eso eres enemigo de Dios y que eso te llevará a una muerte eterna? Recuerda, como dice Proverbios 6:15, dice, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. El juicio vendrá. La palabra dice que va a venir como ladrón en la noche. Algún día todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y en ese momento, si no te has arrepentido, es muy tarde. Por eso es que dice que no habrá remedio. Míralo así. Si tú no eres de Dios, todavía amas, practicas el pecado. Eres por lo tanto enemigo de Dios y piensa en eso. Enemigo en guerra con el Todopoderoso, con el Creador del mundo. ¿Tú crees que vas a ganar? Esto te va a llevar a la miseria y si no te arrepientes te va a llevar a la condenación eterna. Por lo tanto yo te ruego, te suplico, que si no eres de Dios, te arrepientas, que busques de Él, que te alejes de la maldad, que le des la espalda al pecado, que le sigas a Él y pongas tu fe en el único que te puede llevar a Dios, en el que murió y sufrió por el pecado de la iglesia. Busca de Él y arrepiéntete, porque solo Él puede restaurar esa relación íntima que puedes tener con Dios y llevarte entonces a la vida eterna. Amén.